no podía, oiga bien, Eliseo no podía hacer nada, no podía hacer ningún milagro que el Señor se lo permitiera, que Dios se lo permitiera. No lo podía hacer y no lo hizo hasta que agarró el manto de Elías. Hasta en ese momento, el primer milagro que se le permitió a Eliseo fue tocar las aguas con el manto, y las aguas se abrieron y Eliseo comenzó a pasar. Pero no se abrieron, hermanos, hasta que Eliseo comenzó a tocar ese manto. Y mire qué hermoso es esa palabra del Señor, el poder que tiene el manto de Dios. Y quiero decirle en esta tarde, hermano, que usted, yo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando Él vino a nuestra vida, el Señor puso un manto sobre nosotros, puso un manto espiritual. No es un manto físico. Yo he traído aquí un ejemplo. No es exactamente un manto, pero es una idea de lo que puede ser un manto. Y un manto se colocaba más o menos de esta forma. Y hay una cantidad de diferentes tipos de mantos. Si usted comienza a investigar, hay muchos mantos. Jesús tenía varios mantos y dentro de ellos tenía el manto de oración. Era un manto sencillo el que usaba Jesús, un manto sencillo, un manto de lana, un manto de algodón. Normalmente de eso están hechos los mantos, un manto de lino, un manto de algodón. Pero ahora el Señor siempre nos menciona en la palabra que Él va a poner en nosotros vestiduras de lino fino, vestiduras blancas. Y un manto, hermano, no necesariamente es solo para poner acá en el hombro. Un manto significa también que es una vestidura. Un manto significa que también que es una capa. Un manto significa que es algo que nos cubre. Y el manto es poder, el manto es autoridad. Y en esta tarde, usted, yo, cada uno de los que hemos recibido a Cristo, hermano, tenemos un manto sobre nosotros. Y ese es el manto que nos da a nosotros autoridad. Y muchas veces, hermanos, cuando venimos a Cristo, normalmente nosotros venimos sucios. No sé si usted cuando vino a Cristo venía limpio, pero la mayoría, todos, venimos sucios, porque venimos ¿de dónde? Del mundo, venimos de pecar, venimos de hacer lo malo, todavía hacemos lo malo delante de Dios, todavía nos portamos mal, todavía hacemos cosas desagradables delante de Dios. Pero cuando venimos a Cristo por primera vez, aún veníamos más sucios, veníamos completamente sucios, nuestro corazón estaba quizás negro, no lo sé, así hablando figurativamente, veníamos sucios, pero el Señor nos puso un manto en nosotros. Y quiero que busque en la palabra del Señor para que usted vea que no soy yo el que hablo esto, sino la palabra de Dios. Busque por favor en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 8. Ezequiel, capítulo 16, versículo 8. Y dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Hermanos, cuando nosotros venimos al Señor sucio, estamos desnudos. Cuando nosotros venimos al Señor del mundo y venimos sucios, estamos desnudos. En este momento, este pueblo estaba en tiempo de amores, estaba en prostitución, estaba él en otras cosas que no era el amor de Dios, estaba en amores. Pero en ese momento viene Cristo, viene Jesús, viene el Señor, viene Jehová, viene Él y le dice: te cubrí tu desnudez. Y dice en el 8: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te dé juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿Cuántos son del Señor aquí? Usted tiene un manto del Señor, tiene un manto sobre usted. Ese manto es el que le da autoridad, es el manto de misericordia, es el manto que lo identifica a usted espiritualmente. Cuando usted va a la calle, hermano, estamos en un mundo físico, pero también estamos en un mundo espiritual. ¿Cuántos creen que peleamos batallas espirituales? Y esas batallas espirituales, ¿cómo las peleamos? Orándole al Señor.
no nos convertimos en animales, ¿verdad? Como los brujos o esas leyendas, ¿verdad? Y comenzamos a pelear espiritualmente, sino que con la oración nosotros comenzamos a pelear espiritualmente con esas huestes espirituales. Y cuando nosotros salimos a la calle, hermanos, todo hijo de Dios que ha creído, que ha sido lavado con la sangre de Cristo, todo hijo de Dios que sale ahí a la calle lleva un manto en él, lleva un manto sobre él. Y cuando viene y el enemigo lo ve, lo primero que ve de lejos no son los ojos del hermano, no son los ojos bonitos de la hermana, no es el vestuario que anda, no es nada de eso. Lo primero que ve es ese manto resplandeciente que anda ahí, ese manto espiritual de lino fino, ese manto blanco, ese manto que lo ha puesto el Señor. Es lo primero que ve el enemigo. Y cuando ve el enemigo ese manto, entonces el enemigo lo piensa 2 veces antes de acercarse a usted, porque él sabe que la presencia de Dios está ahí con usted. Él sabe que esa presencia de Dios anda ahí con usted. Pero cuando no ve el manto, yo no sé si en esta tarde usted se ha quitado el manto y lo dejó en su casa, o quizás lo anda medio puesto ese manto, o no sé si de repente dejó que se ensuciara, o me incluyo también. No sé si dejamos que se ensucie un poquito ese manto, o nos lo quitamos un poquito y lo dejamos en la casa guardadito y dijimos: hoy no necesito el manto del Señor, hoy voy yo con mi carne, hoy voy yo. Yo no sé si le pasa ahora en esta tarde eso, pero quiero decirle que el Señor le quiere poner nuevamente ese manto. No importa la condición en la que usted se encuentre o nos encontremos en este momento. No sé si usted ha cometido algo que usted dice: realmente me siento mal en esta tarde. Realmente Dios me está hablando en esta tarde y me siento mal porque vengo de cometer algo o lo cometí en esta semana. Hay algo que me está dañando la mente y mi corazón. Yo no sé si le está pasando eso o le ha pasado alguna vez o le va a pasar alguna vez, hermano. Pero quiero decirle que el Señor no le va a negar ese manto nuevo. No le va a negar ese manto y se lo va a volver a blanquear otra vez. No importa si ya lo ensució, no importa si se lo ha quitado, no importa si se lo quita por ratos o no importa si usted lo ha manchado, no importa. Pero el Señor se lo va a poner otra vez, nuevamente. Así como en Ezequiel, en el versículo 8: y pasé yo otra vez junto a ti. Oiga bien esto, otra vez. No era la primera vez que había pasado el Señor. Otra vez, yo no sé cuántas veces el Señor va a pasar cerca de usted, va a pasar junto a usted y le va a volver a colocar ese manto nuevo, ese manto blanco, ese manto para que usted le haga frente a las huestes espirituales, a las huestes de maldad. Y pasé yo junto a ti otra vez y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Ya no estará más desnudo, hermano. Quiero que busque en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10. Isaías capítulo 61, versículo 10. Si lo he encontrado, me dicen amén. 61, capítulo 61, versículo 10. Y dice la palabra del Señor: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mí, Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Hermanos, el Señor, además de que el Señor le va a poner un manto de amor, de misericordia, no importa lo que usted esté pasando, no importa usted lo que haya cometido, además de eso el Señor le va a poner un manto del perdón. No solamente lo va a vestir con vestiduras nuevas nuevamente, sino que lo va a perdonar por lo que usted ha hecho. No sé si ha leído también la historia de ese hombre, de ese joven, de ese hijo pródigo que se fue lejos y él perdió sus vestiduras blancas, ¿no? Y él se fue y las manchó totalmente, perdió su herencia, se fue, se la gastó, perdió todo. Pero cuando regresó al Padre, cuando él vino arrepentido,
no solamente recibió el perdón del Padre, sino que dice la palabra del Señor que él recibió también vestiduras nuevas, y recibió el perdón de Dios. En esta tarde, hermanos, yo no sé si usted ha venido a pedirle perdón al Señor, pero tenga la seguridad que el Señor le dice por medio de su palabra que el Señor le va a perdonar en esta tarde. Que el Señor no solamente le va a cubrir con vestiduras blancas, sino que le va a perdonar. Y quiero que busque también en el libro de Números, capítulo 15, versículo 37. Libro de Números, capítulo 15, versículo 37. Y dice la palabra del Señor: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos un manto, y cuando el Señor les dijo al pueblo que hicieran algo, un manto, y le pusieran una franja azul, les estaba diciendo que esa franja azul les iba a recordar que tenían que cumplir los mandamientos. Y el azul en la Biblia, hermanos, tiene un significado. El azul en la Biblia significa lo celestial, lo espiritual que viene de Dios. Eso significa el color azul, el azul índigo, el azul púrpura. Ese es el color que significa que viene del Señor, lo espiritual, viene ese poder espiritual. Y por eso el Señor les dice: pónganle una franja color azul. Y ahora usted puede entender por qué los mantos, la mayoría, algunos de ellos tienen una franja color azul, porque significa lo espiritual del Señor, que viene de lo celestial. Entonces, hermanos, el Señor les está diciendo: recuerden que andan un manto sobre ustedes. Recuerden que ese manto que andan sobre ustedes es el que tienen que honrar. Cuando honren ustedes ese manto, me están honrando a mí. Recuerden que ese manto lo andan cargando. Recuerden que ese manto lo andan portando siempre. En el Antiguo Testamento, la única forma, y en el Nuevo Testamento, que se podían quitar el manto, los que lo usaban, era cuando trabajaban, porque se les dificultaba poder trabajar. Entonces en ese momento no se lo quitaban. Y por eso es que el Señor en una palabra dice que los que están en el campo no regrese a recoger su capa, sino que la deje tirada ahí, que la deje y que siga. Porque el manto siempre andaba encima de este hombre o de esta persona. Y ahora, hermanos, quiero recordarle a usted que el Señor ha puesto sobre usted un manto, pero usted tiene que recordar que anda ese manto sobre usted. Si usted va a Santa Tecla, usted lleva ese manto. Si usted va a Honduras, usted lleva ese manto del Señor. Si usted va a Popa, usted lleva ese manto de Dios. Si usted va a China, si va a los Estados Unidos, si va al parque, si va a cualquier lugar que vaya, hermanos, usted lleva el manto de Dios sobre usted, el manto del Señor. Yo no sé cuántos creen que andan un manto en esta tarde. Usted lleva un manto del Señor. Y muchas veces, hermanos, yo he andado en lugares que a veces por equivocación me he metido, y a veces por desobediencia, y a veces por trabajo me he metido en lugares peligrosos. Pero yo me he dado cuenta que cuando me he metido a esos lugares peligrosos, yo he andado cargando un manto, y ese manto es el que me protege, es el manto del Señor. Y no es un manto físico, no es un manto físico que lo ande cargando en el hombro, es un manto espiritual. Es un manto espiritual. Recuerdo que una vez yo andaba vendiendo unos productos y me fui a meter a Santa Ana, y me fui a meter al mercado de Santa Ana, y yo no conocía ese lugar, era la primera vez que iba a ese mercado. Y entonces me fui a meter, y cuando llegué al lugar, entré e inmediatamente vi a unos muchachos que se me quedaron viendo. Y yo dije: van a saber. Y entré, y de repente comenzaron a hablar los muchachos por teléfono. Así, ya sabe, como con el teléfono, como lo usan. Y comenzaron a hablar.
Y entonces en ese momento yo entré, y cuando entré a dejar el producto, a la señora me dice, métase rápido, me dice. Y era una señora que vendía brasieres, un montón de ropa interior, y me dice, métase rápido. Y adentro estaban todas las mujeres, ¿verdad?, recogiendo ropa interior. Entonces me dijo, métase adentro. Y yo me metí adentro, y yo qué iba a estar haciendo ahí, ¿verdad?, comprando ropa interior, y no había de hombre, solo de mujer. Entonces, y me dice, aquí quédese, aquí quédese. Entonces yo dije, ¿y qué está pasando, señor, aquí? Yo no entendía. Sí entendía que habían allá afuera unos muchachos, pero no sabía que era por mí. Entonces, y yo me metí, y me dice la señora, aquí quédese, no se vaya, aquí quédese. No. Entonces yo me quedé, pero yo reconocía que yo andaba un manto del Señor. Y ese es el manto que el enemigo veía, pero él reconocía ese manto, aún de cerca o de lejos. Así como usted, hermanos, en esta tarde usted tiene un manto. Yo no sé si va a pasar una situación igual, pero el Señor le va a poner ese manto, y el enemigo quizás lo va a ver de lejos o lo va a ver de cerca, pero él va a ver ese manto que usted anda, de lino fino y resplandeciente. Él lo va a ver de lejos, porque lo resplandeciente se ve de cerca y también se ve de lejos. Cuando usted ve una luz, ve una estrella, ve el sol, ve algo, una luz fuerte, resplandece. Así va a ver, ahí sí el enemigo va a ver ese manto que usted anda cargando. No importa lo que usted esté cometiendo, no importa, pero el Señor, cuando quiere usar ese manto, lo usa contra el enemigo. Y entonces de repente me dice, ella lo va a acompañar, me dice. Y era otra muchacha, y me dice, vaya, lo voy a acompañar. Y cuando me acompañó la muchacha, me sacó hasta la calle, como a 2 cuadras o cuadra y media, y los muchachos solo se quedaban viendo, y absolutamente no pasó nada, para la gloria de Dios. Pero en ese momento era la presencia de Dios, porque había un manto sobre mí. Y muchas veces, hermanos, me he ido a meter, en cierta ocasión me fui a meter a una colonia que me equivoqué de bus. Hace muchos años yo me equivoqué de bus y me fui a meter a una colonia que es no voy a mencionar el nombre, pero es de las más peligrosas de este país. Y de repente yo estaba allí, y ¿dónde estoy?, dije yo. Y me di cuenta que estaba en esa colonia. Y entonces me bajé y no había nadie, estaba solo totalmente, absolutamente solo. Pero yo también reconocí que yo andaba un manto del Señor, y ese es el manto el que me protegía. Y en ese momento, hermanos, yo esperé el bus, estuve esperando ahí un montón de tiempo porque el bus no pasaba muy rápido. Y luego pasó el bus y salí nuevamente de ese lugar. Y cuando cuento esa historia, ¿y cómo hiciste vos? ¿Cómo es para estar vivo de ese lugar? ¿Cómo saliste? Es que el Señor me protegía, porque yo andaba un manto del Señor. Y así, hermanos, usted probablemente por alguna razón usted pase una dificultad, no tenga miedo, no tenga miedo, porque si usted es hijo de Dios, si usted ha declarado que si usted es hijo de Dios, usted anda un manto del Señor que lo protege, usted anda un manto resplandeciente que ningún hombre lo va a ver, ni siquiera nosotros lo vamos a ver físicamente, pero el enemigo, lo espiritual, él sí lo va a ver, y el Señor sí también lo va a ver. Quiero que busque conmigo en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46. ¿Lo encontraron, hermanos? Marcos, capítulo 10, versículo 46. Dígale que está a la par, yo tengo un manto del Señor. Marcos capítulo 10, versículo 46. Y dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más:
Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Lea conmigo esto y leámoslo juntos. El 50, versículo 50, diga: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hermano, muchas veces nosotros no andamos el manto del Señor. Como le decía al inicio, no sé si en esta tarde usted se quitó el manto del Señor, lo dejó por ahí guardado, o quizás está ahí en su asiento, pero lo ha puesto a un lado. Yo no sé cuál es la condición, o si realmente lo tiene puesto en este momento. Porque a veces, en ocasiones, hermanos, nos ponemos el manto, pero un manto que nosotros mismos fabricamos, un manto que no lo fabrica el Señor de lino fino, un marco que no lo hace el Señor, un manto que no lo pone el Señor, sino que a veces nos ponemos nuestro propio manto, nos ponemos nuestra propia incredulidad, nos ponemos nuestra propia pobreza, nos ponemos nuestra falta de espiritualidad. Cuando no oramos, cuando no creemos al Señor, cuando no declaramos que tenemos un poder de parte de Dios, cuando no creemos eso, entonces nosotros nos quitamos ese manto y fabricamos nuestro propio manto. Y el ciego Bartimeo era uno de ellos. El ciego Bartimeo era un hombre pobre, un hombre ciego además. Él no veía absolutamente nada. Él pedía en las calles. Pero en el Nuevo Testamento, en esa época, para una persona que pudiese, hermanos, ponerse en la calle y estar pidiendo dinero, tenía que ser autorizado. No es como ahora, ¿verdad? Que cualquiera puede ir a la calle y comenzar a pedir en cualquier lugar. En cualquier lugar podemos ir a pedir y no hay problema. A veces he visto muchas personas que se visten de indigente o se hacen que tienen alguna malformación en el cuerpo para ir a pedir, pero es mentira. Pero esa es otra cosa. Pero en este caso, hermanos, el ciego Bartimeo tenía años de ser ciego, pero él tenía en sí, sobre él, una capa. Tenía una capa, tenía un manto. No sabemos el color, no sabemos cómo era ni de qué tipo de tela, pero él tenía un manto, tenía una capa, y esa capa era la que a él le autorizaba a poder estar en la calle y estar pidiendo. Pero este hombre, por mucho tiempo, hermanos, tuvo ese manto, su propio manto. Él no tenía el manto del Señor en ese momento, porque él no había escuchado anteriormente de Jesús, él no le había creído anteriormente, porque no lo había escuchado, no había escuchado su palabra. Pero en ese momento, él escucha de lejos que comienza a caminar, y cuando vienen un montón de personas, un montón de gente, ¿verdad? Usted ha escuchado, se escuchan los pies, ¿verdad? Se escucha que van caminando, y se escucha la bulla de la gente, ¿verdad? Que viene el gran gentío, decimos por ahí. Allá viene el gran gentío, se escucha la gente. Entonces, este hombre, el ciego, escuchó. Y no sé si usted se ha dado cuenta que las personas que pierden la visión también desarrollan otra habilidad. Y las personas que muchas veces pierden la visión desarrollan más su oído y escuchan más que los que normalmente escuchan aún más, tienen un oído más agudo. Quizás probablemente eso era lo que le pasaba a este hombre, el ciego Bartimeo. Él había perdido la vista, pero había desarrollado en su oído esa agudeza para escuchar de lejos, y de lejos él escuchó a Jesús. Jesús venía en la gran multitud, y él sabía, como venía la gran multitud, él sabía que dentro de esa multitud venía Jesús. Y él en ese momento, quizás probablemente en esos días, había escuchado de él, pero nunca había tenido la oportunidad de acercarse a él. Nunca Jesús se había acercado a él. Quizás así como nosotros, el Señor ya se acercó a nosotros, el Señor ya vino, ya tuvimos un encuentro personal con Dios, ya el Señor vino y nos perdonó. Cuando usted recibió a Cristo, usted se quebrantó. Cuando usted recibió a Cristo, usted dijo: dejo mi vida pasada y ahora me rindo al Señor, comienzo una nueva vida y ahora soy del Señor. Pero el ciego Bartimeo no. El ciego Bartimeo había pasado pidiendo toda su vida. Él tenía su propia capa, pero él no había recibido ese manto del Señor. Él no lo había recibido. Pero al cuanto comienza a escuchar a Jesús que viene caminando, él le dice:
no suavecito, o él no comienza a caminar, él comienza a gritar. Porque él sabía que si él no gritaba y él trataba de llegar a donde Jesús, se le iba a ir y no iba a alcanzar a llegar. Entonces él le urgía seguir a Jesús. Él le urgía. Yo no sé cuántos urgidos hay en esta tarde. No sé cuántos urgidos hay en esta tarde de dejar lo que está haciendo ahorita, dejar lo malo que está haciendo ahorita y seguir a Jesús nuevamente. Y el ciego Bartimeo dice estas palabras: Jesús, hijo de David. Pero quiero que diga en esta tarde y declare con autoridad estas palabras. Y quiero que grite conmigo. Yo sé que tiene sueño, porque estamos en la hora del sueño, ¿eh? Necesitamos un café. La próxima vez voy a traer café. Entonces, hermano, quiero que grite conmigo, pero de verdad, al contar 3 vamos a contar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? 1, 2, 3. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y cuántas veces gritó este ciego Bartimeo, hermanos? ¿Cuántas veces gritó? Aquí la Biblia dice que 2 veces, pero yo no sé si realmente fueron 2 veces, porque los escritores a veces obvian algunas partes que no son necesariamente importantes, ¿verdad?, para describirlas en la Biblia. Pero yo no sé, probablemente este ciego Bartimeo quizás gritó más veces. Yo no sé cuántas veces gritó, pero aquí la Biblia dice que fueron 2 veces. Y la segunda vez dijo lo mismo. Quiero que lo hagamos nuevamente. 1, 2, 3. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús escuchó. Así como ahora el Señor le ha escuchado a usted. Quizás lo dijo de una forma para que yo se la pedí, pero el Señor le escuchó. Y en esta noche, en esta tarde, el Señor le ha escuchado, así como lo hizo con Bartimeo. Entonces Jesús se paró y comenzó a ver. Y estaba Bartimeo allá lejos. No sabemos si estaba allá a la par de un árbol, ¿verdad?, o a la par de una pared. Normalmente, ¿a dónde se ponen los que comienzan a pedir? A la par de un poste, ¿verdad?, los cieguitos, o a la par de una acera, o a la par de una pared, o en un arbolito, por ahí. Siempre se ponen a la par de algo porque necesitan tocar algo, porque no ven. Y en ese momento Jesús lo llama. Y los que lo detenían le dijeron: ven, apúrate, no tengas pena, ten confianza, Él te está llamando. Así como ahora a usted le dice el Señor: no tengas pena, no tengas temor. Yo sé lo que cometiste, yo sé lo que hiciste, pero yo voy a tener misericordia de ti. No tengas pena, acércate a mí. No tengas temor, yo te voy a perdonar. No tengas ese temor. Y en ese momento, hermanos, dice aquí la palabra del Señor. Nuevamente leemos desde el 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más fuerte. A él no lo detenía nada. Quizás hay algún obstáculo que ahora a usted le está deteniendo venir al Señor y pedirle perdón. Hay algún obstáculo, pero en esta tarde quiero decirle que haga como Bartimeo, que nada detenga esa disposición para pedirle nuevamente perdón al Señor. Y le dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba, ¿cómo dice? Mucho más. Él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Jesús en esta tarde, Él se va a detener. Él es omnipresente, Él es omnisciente, y Él se va a detener por usted mientras hace mucho más milagros. Mientras Él está haciendo muchos más milagros en todo el mundo, mientras Él está haciendo sanidades, mientras Él está levantando a paralíticos, mientras Él está sanando a gente de cáncer, mientras Él está sanando a los hermanos que están ahí a la par de usted, mientras Él está perdonando a los que están a la par de usted, también Él lo está perdonando a usted en estos momentos, porque Él está en todo lugar, Él es omnipresente.
Y entonces Jesús dice, deteniéndose, mandó a llamarle. El Señor le va a mandar a llamar. El Señor le va a llamar. Y llamaron al ciego y diciéndole, ten confianza, levántate que te llama. Él entonces, mire esto qué importante, arrojó su capa. Hermano, en esta tarde, si usted se quitó el manto del Señor por un momento, si usted lo dejó en su casa o lo ha puesto a la par y se puso su propio manto, agarre ese manto que se puso, que no es del Señor, y tírelo. Vamos a suponer que es este, y yo ando haciendo cosas que no debo, pero yo quiero el manto del Señor. Yo quiero ese manto del Señor. Entonces yo agarro mi manto, el manto que yo me he puesto, el que yo he fabricado, ese manto de suciedad, ese manto de incredulidad, ese manto de falta de espiritualidad, ese manto que no debe de estar en mis hombros. Lo agarro, tiro mi manto y voy a Jesús. Y voy a donde Él, porque yo quiero recibir el manto del Señor. Yo no sé cuántos quieren recibir el manto del Señor en esta tarde. Y si ya lo tiene, si usted dice, no necesito recibir el manto porque ya lo tengo en mí, entonces sujételo más fuerte. Agárreslo y sujéteselo más fuerte, porque probablemente, a lo mejor, anda así, un poco cayéndose ese manto. Y ya casi, ¿verdad? Cuando algo se nos va a caer, ¿qué necesitamos? Sujetarlo y ponerlo más firme a nosotros. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando alguien se ponía de luto, cuando alguien tenía un duelo, él agarraba y dice que rasgaba sus vestiduras. Entonces agarraba su vestidura, las rompía y las tiraba, porque tiraba eso, lo viejo. Así lo hizo Bartimeo. Él agarró su capa y dijo, lo que me da autoridad para pedir, para estar pidiendo aquí, para pedir esas monedas, para pedirle a la gente, lo que me da esa autoridad, la verdad que yo ya no necesito eso más. Yo realmente necesito tirar ese manto y ir a Jesús, porque yo le voy a seguir y Él me va a dar un manto nuevo. Esto no lo dijo en la palabra del Señor, pero yo creo que el Señor le puso un nuevo manto, porque ya leímos en los versículos que cuando nosotros andamos en desnudez, el Señor viene y nos cubre con su manto. Y en esta tarde, hermanos, yo no sé si usted se siente desnudo o desnuda espiritualmente delante del Señor, pero en esta tarde el Señor le quiere poner un manto nuevo, un manto blanco, un manto de lino fino, resplandeciente. Y para terminar, quiero que lea conmigo, por favor, en el libro de Zacarías capítulo 3, versículo 4. Zacarías capítulo 3, versículo 4. Y dice la palabra del Señor: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Hermanos, no necesariamente el Señor le va a poner vestiduras de gala cuando usted anda en pecado. Quizás en esta tarde usted no está en pecado, pero quizás en esta tarde usted está falto de fe. Quizás en esta tarde usted tiene una incredulidad. Quizás en esta tarde usted tiene un ánimo que no es del Señor. Quizás en esta tarde usted está en algún problema. Entonces ese manto no está bien sujeto, ese manto no está bien puesto en su hombro. Pero en esta tarde usted, por medio de la palabra, va a recibir ese nuevo manto. O en esta tarde usted, por medio de la palabra, va a sujetar ese manto que ya el Señor le dio y va a comenzar a decir al Señor: yo tengo un manto. Y cuando el enemigo le susurre, cuando el enemigo le esté diciendo que no puede, cuando el enemigo le esté diciendo lo que usted ha hecho, cuando el enemigo le esté susurrando: mira lo que haces y vas a adorar al Señor, mira lo que haces y le vas a adorar al Señor, entonces usted dígale: yo tengo un manto bien puesto y ese manto es el que el Señor me ha puesto. Y yo cuando paso aquí a este lugar, cuando me dicen vas a predicar, yo digo gloria a Dios, ¿verdad? En ese momento, porque no he pasado,
Entonces uno bien así motivado. Pero cuando ya falta como, no sé, unas 2 horitas, ¿verdad? Ya el enemigo, no sé si a alguno de los que pasan a predicar les pasa, pero a mí me pasa y cuando ya faltan algunas horitas para predicar, ya el enemigo me comienza a susurrar, si vos ni podés predicar, ¿va? Y yo le digo al enemigo, la verdad que es cierto, no puedo predicar, pero como no soy yo, sino que es Dios el que va a hablar. Así es que, hermanos, en esta tarde, sujete ese manto que Dios le ha puesto, que no se le caiga y no deje que el enemigo se lo manche, porque el Señor se lo ha puesto de lino fino y resplandeciente. Vamos a orar. Póngase